Francisco, tú que nos echas luces para entender lo que se va enredando ahí en el discurso, hay un ejercicio constante de preguntarle a las autoridades si era en calidad de extraditados y es una evasiva una y otra vez, enviados, expulsados. ¿Qué significa cada término y por qué es tan importante en este proceso judicial? Pepe, bienvenido. Sí, en realidad fueron trasladados, no fueron extraditados. Se recurre por primera vez a esta figura del artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional para trasladar nacionales a otro país. No se había dado el caso, como no se había dado tampoco el asunto de una expulsión, traslado masivo, ¿no? Ya no la puedo llamar extradición, porque el propio gobierno descartó que fuera una extradición. Y por esa razón incluso algunos de los enviados a Estados Unidos tenían pendientes algunos trámites de amparo en contra justamente de una extradición desde hace muchos años. Bueno, sabemos que Rafael Caro Quintero no pudo ser extraditado en 40 años, ¿no? Entonces, digamos que se saltó esta barrera el gobierno con una política de tolerancia cero a través de esta expatriación, este traslado que atiende a la Ley de Seguridad Nacional. Y la petición, por supuesto, de Estados Unidos, lo dice claramente, fue a petición de Estados Unidos. A petición de Estados Unidos, pero en algún momento se debate si al hablar de estos capos que fueron expulsados, ¿realmente México tiene una tradición o algún antecedente de capos expulsados? Y en todo caso, si es así, cabe la duda, la pregunta sobre si México ha renunciado a su obligación de garantizar seguridad y procuración de justicia y de alguna manera evade su responsabilidad al no enjuiciarlos y procesarlos en territorio mexicano y expulsarlos. ¿Cabe esta suposición, esta lectura? Bueno, no los expulsa de México, sino que dice, estaban a punto de ser liberados por los jueces. Un poquito le echa la culpa al Poder Judicial. Y como estaban a punto de ser liberados, pues nosotros se los mandamos antes, ¿no? ¿Y por qué? Porque son un peligro para la seguridad nacional. Ahí sí yo no le doy mucha validez a esta afirmación, porque pues estaban hace rato en la cárcel, ¿no? Ya cada uno había cometido sus fechorías en su tiempo y en su modo y en su intensidad. Y lo mismo el viceroy, que es Vicente Carrillo Fuentes, que el Chango Méndez, uno de los fundadores de la familia michoacana, lo mismo que el hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, que iba en este grupo, y hasta el más reciente de todo el grupo, el más reciente es este muchacho José Carlos Canavio Insunza, el cual fue capturado hace 2 semanas. O sea, va uno de 40 años y uno de 2 semanas. Se están declarando como no culpables en Estados Unidos, pero en la conferencia de hoy de las autoridades estadounidenses pues son mucho más severas, ¿no? Al catalogarlos como terroristas, al hablar de esa extradición, al documentar que en todo caso podría buscarse cadena perpetua o pena capital. ¿Ves ese escenario o, como decían en la conferencia, en México no existe esa tradición y se descarta por completo? Por desgracia, al no ser extraditados, sino simplemente transferidos al territorio de Estados Unidos, mediante este artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, sí están en peligro de algunos de ellos de ser condenados a la pena de muerte, porque un tratado de extradición vigente entre México y Estados Unidos impide que un mexicano extraditado pueda ser ejecutado en Estados Unidos. Lo máximo que le pueden hacer es darle cadena perpetua, que fue el caso del Chapo Guzmán, ¿no? Es un caso ejemplar de esto que estoy diciendo, ¿no? Claro que en Estados Unidos, mira, está el caso del Vicentillo, es totalmente el extremo contrario al Chapo Guzmán, que por cierto declaró en contra del Chapo Guzmán, era su compadre. El Vicentillo nunca fue procesado.
El Vicentillo fue enviado a Estados Unidos después de ser capturado en México y allá se le hizo una especie de contrato, convenio, un acuerdo administrativo en el cual no se le hace un proceso, ya no se le enjuicia, nada más se le da un castigo carcelario de ese corte administrativo y ya quedó libre, después de entregar nada menos que 1.380 millones de dólares, más que la fortuna que decía Forbes que tenía el Chapo. Decía que el Chapo tenía 1.000. Yo nunca le creí, pero digamos que su subalterno, que era el Vicentillo, su compadre, pues exhibió más dinero de la que decía la revista Forbes del Chapo, ¿no? Y bueno, ya está libre y está multimillonario, no tiene ningún problema. Wow. ¿Y cómo queda ahora México, los cárteles, etcétera, ya con estos enviados, estos 29 capos enviados a Estados Unidos? Bueno, no hay mucha, digamos, variación, vamos a decir, no hay muchos cambios en los grupos criminales que ahí están, porque era gente que ya tenía rato en la cárcel y por tanto no se afecta. Quizá el caso de Caro Quintero, que en la segunda ocasión que fue capturado, se le atribuía a ser el líder del cártel de Caborca, asociado, por cierto, al cártel de Sinaloa. Los demás, pues el Chango Méndez era la familia michoacana, el hermano de Nemesio Ceguera es claro que era el lavador de dinero y lugarteniente de su propio hermano, y qué curioso, cosas del destino, mientras él era llevado a Estados Unidos, su cuñada, o sea, la esposa de Nemesio Ceguera, era liberada. Fue liberada en México, se le sacó de la cárcel con un amparo y no cumplió más que la mitad de la condena que le habían impuesto. Entonces no hay cambio en la estructura de los cárteles. Tampoco hay cambio, y hay que decirlo con todas sus letras, en la producción, siembra y traslado de drogas. Digo, cuando hablo de traslado es la recepción de droga que no se produce en México, como la cocaína, ¿no? Pero ya los mexicanos vigilan la siembra, vigilan la cosecha y la transformación de la cocaína en el propio territorio colombiano, ¿eh? Pero bueno, no se produce afortunadamente, no se ha domesticado en la República Mexicana y lo demás sí, todo lo demás, marihuana, heroína, metanfetaminas y ahora sobre todo fentanilo, que es algo que le interesa mucho a los Estados Unidos, porque está provocando 100,000 muertes al año esta droga, lo cual le preocupa al gobierno de Estados Unidos. Deja que le preocupe. En la mentalidad de Trump, él no habla jamás de los adictos estadounidenses. Claro. En un sistema de demanda y consumo, pues él debiera hablar de los 27 millones de adictos que hay en su país y que él haría la lucha para tratar de reducir ese número, pero no ocurre, ¿eh? Entonces, sí, si se mueren es porque no hay un esquema o una acción gubernamental potente para evitar que siga creciendo el número de adictos. Pepe, en la conferencia le hacen hincapié a el Gabinete de Seguridad, quienes tomaron la decisión. Básicamente dicen fue el Gabinete de Seguridad, un órgano colegiado con votos. En esto no tiene nada que ver la presidenta. Sin embargo, también le preguntan si va esta política de envío de capos, si va a ser una constante en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Resulta que dicen que es afirmativo, que eso será una marca de la presidenta. Y por otro lado, el gobierno del presidente Donald Trump también le preguntan en una entrevista si en todo caso va a pedir que se investiguen a funcionarios mexicanos en estos vínculos por fentanilo o narcotráfico. ¿En algún momento se prevé que como política de gobierno de México, más allá de estos capos, comience a investigarse, a procesarse o a enviarse exfuncionarios mexicanos o funcionarios?
Es posible que funcionarios de nivel medio, ¿no? O sea, ningún presidente de la República, por supuesto, ¿no? Tal vez alguna vez se quiera mencionar o se quiera afectar a un gobernador, digamos, como Rubén Rocha Moya, de Sinaloa. Sí. Estuvo, estuvo muy mencionado ahora con el caso del Mayo, ¿no? Porque Sí. pues su gobierno ocultó incluso la muerte de Nemesio Cuen Ojeda, el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y fingió que había sido asesinado en una gasolinera, lo cual no fue cierto. El Chapo, perdón, el Mayo, en la carta que escribió en aquella época, tuvo razón. Lo ejecutaron ahí mismo, en la misma quinta en donde el Mayo fue sometido. Pero bueno, más allá de eso, sí, digamos, Estados Unidos, de momento me parece que se le satisfizo a la petición de Estados Unidos. Creo que se fueron los capos más importantes que estaban en las cárceles de México y que los pedía Estados Unidos, y no queda un gran remanente. En el futuro, si son capturados más personajes importantes del narcotráfico, hoy llamados terroristas por la administración Trump, pues los pedirá. Por ejemplo, si cae Iván Archibaldo Guzmán Salazar, que dicen que está acorralado, Sí. que huyó a través de un túnel, que fue auxiliado para evadir la búsqueda que estaba haciendo la autoridad. Un poco lo desmintió García Harfuch en el sentido que no se fue por un túnel. De cualquier manera, sí es verdad que están contra él y ha sido criticado el gobierno por estar atacando a los chapitos y no a los mayos. Pepe Reveles, periodista experto en temas del narcotráfico, te apreciamos como siempre que atiendas y distingas al auditorio de Mega Noticias. Muy buena noche. Con mucho gusto, yo digo. Buenas noches. Hasta luego.